Rafael Lozano Hemer, jueves 3 de diciembre. Cátedra de Artes UDLAP, 9 expertos internacionales, 9 ponencias magistrales, pláticas multidisciplinarias. Hola, buenas. Rafael Lozano Hemer, jueves 3 de diciembre. Cátedra de Artes UDLAP, 9 expertos internacionales, 9 ponencias magistrales, pláticas multidisciplinarias. No te lo pierdas. Cátedra de Artes UDLAP. Dale play a la cultura. Rafael Lozano Hemer, artista electrónico considerado como uno de los más relevantes en la actualidad. Su producción audiovisual, que incluye videos interactivos, robótica, fotografía, instalación sonora y la creación de plataformas de participación pública mediante la tergiversación de tecnologías como la robótica, la vigilancia computarizada o las redes telemáticas, giran en torno a la autorrepresentación, la intimidad, la intervención y la idea de ausencia y presencia como dos realidades posibles al mismo tiempo. Rafael Lozano Hemer, jueves 3 de diciembre. Cátedra de Artes UDLAP. Dale play a la cultura. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida a la 8ª conferencia de la Cátedra de Artes UDLAP. Nos llena de orgullo contar con la presencia del reconocido artista interdisciplinario, el maestro Rafael Lozano Hemer, quien impartirá la conferencia Después del COVID, Arte para el Duelo y para la Congregación. Bienvenido a la Universidad de las Américas Puebla. Saludamos al doctor Moisés Rosa Silva, director de Enlace Cultural UDLAP, y al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes de la Universidad de las Américas Puebla. Agradecemos la presencia de estudiantes, comunidad UDLAP y todos aquellos que siguen la transmisión a través de TV UDLAP, Cultura UDLAP y Capilla del Arte. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes UDLAP. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra 8ª sesión de la Cátedra de Artes UDLAP, que, como ya conocen, es un espacio interdisciplinario abierto al público en el que estudiantes de las carreras de artes plásticas, historia del arte, teatro, arquitectura, danza, música, diseño, literatura se reúnen para recibir a extraordinarios exponentes mexicanos del arte actual y, por supuesto, el día de hoy no será la excepción. Brevemente quiero recordar al reconocido filósofo coreano Chul Han, quien nos dice con respecto al universo digital y la tecnología que lo pulido, lo pulcro, lo impecable es la seña de identidad de la época actual, teniendo como consecuencia la generación de un cierto tipo de arte que no daña, que no ofrece resistencia, en donde toda negatividad resulta eliminada, ya que obstaculiza la comunicación acelerada y el consumo, eliminando toda alteridad, aquello que es distinto y extraño. Sin embargo, la gran audacia y uno de los mayores logros de nuestro invitado de hoy es que precisamente en sus obras logra lo contrario. Desde las entrañas del universo tecnológico y digital establece abismos que cuestionan radicalmente a quien interactúa o participa en ellas. Son dispositivos que abren heridas, que conmocionan, que hacen pensar y estremecen, o como diría el profesor Han, logran una sacudida que derrumba al espectador, en lo que podríamos llamar sin duda una celebración de la otredad y la alteridad radical. Pero para presentarlo esta tarde, permítanme cederle la palabra a nuestro director de Enlace Cultural, el doctor Moisés Rosas. Buenas noches a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión con uno de los artistas contemporáneos más importantes, no solo de México, sino del mundo. Rafael Lozano Hemer, nacido en la Ciudad de México, ha trabajado en muchos países del mundo. Los principales museos del mundo tienen obras de él, como el Guggenheim, la Galería Tate, el MoMA, y ha estado en muchas bienales y trienales del mundo, incluyendo, por supuesto, Venecia. Rafael Lozano Hemer ha hecho un manejo del espacio también muy interesante. Me tocó
convivir un poco con él y ver cuando se hizo la fiesta del milenio, o llamada fiesta del milenio, el 31 de diciembre del 99, el 1 de enero del 2000, cómo la pieza que presentó cubriendo todo el cielo del Zócalo de la Ciudad de México. Había 110,000 espectadores, que Rafael se debe de acordar, y realmente fue un éxito total, cómo aplaudieron y disfrutaron el público, estos 110,000 asistentes al Zócalo, la pieza de Rafael Lozano Hemer. Y, por ejemplo, cómo olvidar cómo conectó a los habitantes del Paso con Ciudad Juárez a través de la luz y de la voz. Una característica fundamental del artista hoy invitado es cómo involucra al público. La creación artística, en general, es una creación individual, sean las artes plásticas, sea la música, la coreografía, pero en este caso, algo muy interesante en nuestro invitado de hoy es cómo involucra al público, a los asistentes, a participar en sus piezas, de tal manera que las piezas se vuelven colectivas, que eso no es usual en la creación artística. Recordamos, por ejemplo, la exposición que hubo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo hace poco tiempo, que mostró gran parte de la obra de Lozano Hemer. Yo creo que Rafael Lozano Hemer es un poeta de la luz. Ha creado piezas maravillosas con la luz, y la luz la ha hecho su factor fundamental de creación artística. Y además ha vinculado la creación artística con la tecnología. Así pues, yo diría que Rafael Lozano Hemer, en una semblanza muy apretada, porque podemos hablar mucho de su trayectoria tan abundante, él humaniza la ciencia, es un gran creador. Rafael, bienvenido y adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Rosas y doctor Lozano. Es un placer para mí estar con ustedes. No sé cuántos de ustedes estén hoy en la bellísima ciudad de Puebla. Tengo recuerdos fabulosos de esa bella ciudad. He podido trabajar ahí. De hecho, voy a mostrar un video de una obra que quizás se convirtió en la obra más importante de mi carrera, obra que representó a México en la Bienal de Venecia en el 2007 y que se origina precisamente en Puebla, y además de otras obras que también tienen relación con su bella ciudad. Voy a hablar 5, 6, 7 horas, así que espero que tengan su comida y su Nesquik y su Coca-Cola lista, porque voy a presentarles muchos proyectos. Fíjense que pensé que en estos momentos de distanciación social lo que más necesitamos es como una especie de estimulación en donde nos sintamos parte de algo un poco más grande, poder presentar muchas obras en espacio público, ¿no? Porque de alguna forma añoramos la toma de nuestras ciudades. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación, si les parece a ustedes bien, es presentarles diversas producciones desde hace 25 años hasta las más recientes, incluso algunas que todavía no se han realizado, para que ustedes tengan esa primicia. Entonces, al final de esa presentación, creo que podemos tener una charla, una plática con preguntas y respuestas, y entonces van a notar que voy demasiado rápido pues presentando material. Les pido que acumulen sus preguntas hasta el final, y creo que hay una forma con este interfaz de Telmex de poner las preguntas en el chat, así para, según se les vayan ocurriendo, las pueden hacer. Lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Confirmamos que me escuchan bien, ¿verdad? ¿Y me ven? Sí, sí, okay. todo bueno. Fabuloso. Entonces vamos a compartir mi pantalla y asegurarnos que funciona esto. Ok. Perfecto. Entonces, comenzamos simplemente diciendo que mi obra es una obra hecha en un proceso de diálogo con otros creadores, ¿no? Mi trabajo sucede en un estudio aquí en Montreal. Yo soy mexicano, pero vivo en Montreal desde hace 15 años. Y aquí tengo un equipo de 15 desarrolladores de 7 países diferentes. La mitad de nosotros somos científicos o programadores. Yo mismo tengo una carrera en químicas. Pero también tenemos, por ejemplo, ingenieros o programadores, y luego la otra mitad son arquitectos, diseñadores, artistas de diferentes países. Para mí es muy importante
subrayar que mi trabajo no es tanto en las artes visuales como un pintor que se encuentra enfrente de su lienzo y que busca la inspiración, esta idea, sino al contrario, soy más como una especie de metteur en scène, o sea, como una especie de director teatral que combina diferentes disciplinas para crear instalaciones normalmente interactivas que tienen varias disciplinas, ¿no? Trabajamos con proyecciones, con luz, con sonido, con robots, con internet, con diversos tipos de recursos, casi siempre tecnológicos. Admito que, aunque soy un nerd y amo a la tecnología, al mismo tiempo tengo una visión un poco lúgubre, ¿no? de cómo la tecnología afecta a la sociedad contemporánea. Entonces, mis obras tienden a tener una parte poética y otra parte crítica, pero ustedes son los que van a juzgar eso. Quiero empezar, pero subrayando que mi trabajo no es mío, es de un conjunto de personas, no solo estas, sino también colaboramos con otras disciplinas. Por ejemplo, acabamos de hacer una obra con un científico en dinámica de fluidos, o a veces trabajamos con arquitectos o coreógrafos, en fin. Entonces, empezamos con obras que tienen que ver con la biometría, con la medida, tomar la medida de los entes vivos. Entonces, desde hace mucho tiempo me interesa la idea de que vivimos en una sociedad métrica, ¿no? Donde todos los datos que componen nuestra cotidianidad, pues componen a una representación virtual de quién somos, dónde estamos, qué compramos, y que luego tienes como esa sensación orwelliana, ¿no? De que esto es inescapable, de que vivimos en el capitalismo de la vigilancia y que tenemos como artistas que o rechazarlo o pervertirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en una de las primeras obras que hice en 1992, tenemos un sensor que le dice a la computadora dónde está la visita, y simplemente te sigue por todo el escenario, ¿no? Por donde tú vayas, este ojo orwelliano te persigue. Y originalmente esto era una coreografía y los bailarines bailaban y la gente veía que el ojo los perseguía, pero no fue hasta que permitíamos que el público en general se metiera al escenario para que vieran que verdaderamente sí funcionaba, porque la gente pensaba que era nada más algo que estaba ensayado. Pero cuando eres tú el perseguido, entonces dices, ¡ay, chin! Te das cuenta que esto está sucediendo en tiempo real. Esa obra ahora pues fue la primera que se incorporó a muchas colecciones de arte contemporáneo. En el 2001 hice una pieza que se llamaba Body Movies. Normalmente mis obras tienen nombre en español, pero esta la dejo en inglés porque se refiere a Beastie Boys. Y está inspirada en este trabajo de Samuel von Hoogstraten, que era un discípulo de Rembrandt, que como Rembrandt usaba las sombras como una especie de forma didáctica para entender la perspectiva. Pero una cosa que me encantaba de este grabado es el hecho de que las sombras gigantescas eran monstruosas y tenían algo demónico, mientras que las chicas eran puras y angelicales. Y con esta idea de la amplificación como algo monstruoso, hice un proyecto que se llamó Body Movies, como decía, para Capital Europea de la Cultura. Entonces, en esta obra transformamos la plaza del Schouwburgplein en la ciudad de Rotterdam. Es una plaza cultural céntrica, donde pusimos 2 proyectores muy poderosos en el piso que lanzaban una luz blanca sobre la fachada de este cine, y luego 2 proyectores muy poderosos en torres que tenían los retratos de los ciudadanos de Rotterdam proyectados en la pared. Cuando no había nadie, no se veía nada porque la luz de abajo totalmente difuminaba los retratos. Pero según tú caminabas en la plaza y te desplazabas, tu sombra crecía de 2 metros hasta 30 metros de altura. Y empezaba un juego de representación. El juego era que según tú te desplazabas, podías interactuar, ya sean los retratos de otros ciudadanos de Rotterdam o unos con otros. Esta pieza utiliza la sombra como el mecanismo de interfaz. A mí me interesa mucho que la sombra es un ente universal. Casi todas las culturas del mundo tienen un teatro de sombras o distintos tipos de teatros de sombra, y jugamos en la noche con nuestras sombras en nuestro cuarto. Entonces es una interfaz muy intuitivo. Es decir, nadie te dice qué hacer o no hacer. Inmediatamente tienes a la gente juntándose con los retratos y animándolos.
Es como si fuera una especie de títere la imagen, y el títere no tiene vida, se la tienes que dar tú con tu presencia, o en este caso con tu ausencia, que es la sombra. Y fue muy divertido. Durante un periodo, por ejemplo, de 3 semanas, todas las noches, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, estas sombras se proyectaban sobre esta fachada de 30 metros por 60 de ancho y permitían que la gente se expresara. Por ejemplo, había pues cosas muy sorprendentes. Un señor en una silla de ruedas aplastaba a todos los transeúntes con su silla gigantesca y derivaba mucho placer de esto, ¿no? O la gente jugaba con su sombra. La instalación tenía un sistema de vigilancia computarizada. Es decir, la instalación podía observar dónde estaba el público y, lo más importante, si uno de los retratos estaba siendo desvelado o no. La idea era que cuando todos los retratos de una escena podían ser visibles, como en esta toma, automáticamente la computadora apagaba la imagen, encendía una nueva e invitaba a la gente a reorganizarse en el espacio público para crear nuevas narrativas. Una cosa fundamental de mi obra es incompleta, no existe sin la participación del público. Esta es una cosa muy importante. Es decir, si nadie está haciendo ademanes y juegos con las sombras, esta obra no existe, no hay nada que ver. Eso me gusta porque enfatiza el rol activo del espectador para crear a la obra. Y la segunda es que la obra está fuera de control. Nadie te dice qué hacer o qué no hacer. Estás totalmente libre de utilizar la obra y de transformar, en este caso, la ciudad de Rotterdam de la forma en que a ti te parezca correcta. Para los nerds, como a mí, me interesa mucho ver el sistema de vigilancia, cómo funciona el mecanismo de detección. Y eso lo proyectábamos en el espacio público para que la gente lo pudiera ver. Lo veíamos también como una especie de momento brechtiano, ¿no? Para demostrar cuáles eran los momentos, cómo se utilizaba esta tecnología para generar esta simulación. Sin embargo, la mayoría de la gente no le importaba nada qué es lo que estuviera sucediendo o cuáles eran los proyectos o los proyectores o los retratos, sino se ponían a jugar unos con otros. Gente que no se conocían, podían interactuar y tener estos juegos monstruosos, ¿no? Que ya nos decía Hochstraten. No sé si pueden ver la imagen bien. ¿Me confirman que sí están viendo el video? Ok. Por ejemplo, esta señorita jugó o aplastó a su novio durante 3 horas. Entonces, se dedicaban a hacer, todo tipo de representaciones. Y a veces la gente traía a sus mascotas o traían sombrillas o hacían breakdancing, en fin. Era un desfile de imágenes, ¿no? que estaban totalmente fuera de nuestro control. Entonces aquí está la señorita aplastando al novio y luego dándole de patadas. Entonces, esta es una de las piezas que más he presentado alrededor del mundo, porque al final tienes esta sensación de que estas tecnologías que se utilizan normalmente para vendernos algo, aquí en realidad lo que intentan hacer es crear una especie de espejismo colectivo, como una especie de carnaval tipo Mikhail Bakhtin, ¿no? Esta idea de perderse en el conjunto humano, ¿no? que está compartido. Entonces, para mí, sobre todo porque puse la palabra COVID en el título de esta presentación, es fundamental decir que, como decía Friedrich Chevsky, que es un enorme compositor de Estados Unidos, marxista, él decía que el objetivo principal del arte es coming together, juntar a la gente, compartir experiencias. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como artistas para interrumpir la alienación constante que tenemos en un espacio público? Entonces, este tipo de obras permiten eso, romper ese hielo y romper también esas escalas urbanas. En el caso de Rotterdam estábamos en esta escena, en el caso de Linz, Austria, estamos proyectando sobre la alcaldía del pueblo. Y una cosa interesante es que durante toda la semana los comportamientos son muy diferentes. Por ejemplo, en los fines de semana hay muchas familias
Los martes, por ejemplo, la iglesia que estaba al lado de esta presentación daba metadona para los drogadictos, entonces salían todos los drogadictos a hacer sus sombras. En fin, era un verdadero desfile de diversidad en el espacio, ¿no? Y para mí importante era también que no había botones, no había palancas, no había cascos, no había pantallas, era todo una interacción que te encontrabas al intentar cruzar tu ciudad. El mismo proyecto lo hemos hecho en varias ciudades, por ejemplo, aquí estamos en Hong Kong, y la verdad es que en cada lugar tiene un sabor diferente este tipo de instalación. Uno de los, digamos, de la biometría más importante es las corazonadas, ¿no? Nuestros latidos de nuestro corazón. A mí me gusta mucho citar el hecho de que la teoría de la cibernética comienza gracias a que el estadounidense Norbert Wiener trabaja con el mexicano Arturo Rosenbluth para entender la autorregulación del corazón. Entonces yo les suplico a todos los estudiantes que de ahora en adelante digan que la cibernética se inventó en México, porque ese es un giro que le podemos dar, no como simplemente que recibimos tecnología del extranjero, de que esto es colonizador o algo por el estilo. Esto no es cierto. En México generamos tecnología y uno de los hitos más importantes es precisamente la postulación de la teoría de la cibernética. Se las cuento rapidísimo, ¿ok? Arturo Rosenbluth tenía un cuerpo comatoso que no podía responder a ninguna señal eléctrica entre el cerebro y el cuerpo. Y sin embargo, Rosenbluth agilizaba, movía los brazos o las piernas del cuerpo y él podía comprobar que el corazón empezaba a latir más rápidamente para poder oxigenar los tejidos de forma correcta. Y Rosenbluth no entendía, y Wiener tampoco, nadie entendía en los años 30, cómo era que el corazón podía continuar latiendo a la velocidad adecuada sin el control del cerebro. Entonces, la teoría de la cibernética nace para entender la autorregulación, el mensaje y la retroalimentación para que el corazón no tenga necesidad de un control desde el cerebro. La cibernética se postula en México en el Instituto Nacional de Cardiología, en parte, gracias a entender cómo funciona el latido del corazón. Les cuento esto porque la obra que presenté en Puebla está inspirada, por un lado, por este hito histórico de entender el corazón y la autorregulación, y la otra, digamos, señal, la otra inspiración es la película Macario de Gabaldón. Si los jóvenes no la han visto, la deben de ver. Es una gran película. Imagínense The Matrix, pero a la mexicana. Y en esta escena en particular, el protagonista tiene una alucinación que le da el hambre, el hombre no ha comido. Entonces, en esta alucinación se mete en una caverna y en esta caverna cada persona que está viva está representada por una velita centellante. Entonces, siempre esta fue una imagen que a mí siempre me movió, me conmovió la idea de representar a cada persona viva en esta enorme, digamos, representación de vida y muerte. Entonces, la pieza que hice para Puebla se llama Almacén de Corazonadas. Y la realizamos, fíjense, ahí todavía tengo pelo y estoy delgadito, es en el 2006. Esto es en la fábrica La Constancia, una belleza de fábrica que me permitieron intervenir. Entonces hay un sensor que mide tus latidos de corazón. Yo acabo de grabar el mío, se va al primer foquito de la matriz. Y ahora está la madre de Pedro Osejo, que fue el patrocinador, el gestor de este proyecto, y vemos cómo los corazones de las corazonadas son diferentes, no solo en la velocidad, sino también en el ataque en el filamento de tungsteno. Y ahora la computadora graba su corazón y lo pone en la primera luz, y la mía se recorre una posición. Ahí viene mi cuate que hace mucho raving y toma mucho Red Bull. Cuando tomas Red Bull, esto es lo que le pasa a tu corazón. Pum, pum, pum. Ahora ahí viene el curador Príamo Lozada, que piensa que vamos a electrocutar a todos. Entonces, si alguna vez han tenido la curiosidad de cómo es el corazón de un curador en una inauguración, es así. Fíjense nada más. Pum, 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 pum. Y ya cuando participan 100 personas, todos los registros biométricos de los últimos participantes quedan reflejados en los 100 foquitos de la sala de La Constancia.
muy importantes. Cuando participan 101 personas, tu propio corazón desaparece del cuarto, como un memento mori, un recordatorio de que estamos en la Tierra nada más un ratito. Entonces, esta es Almacén de Corazonadas, es una obra que he llevado a muchos lugares y que ahora, pues, a mucha honra, está en el MoMA de Nueva York, en el 21C de Kanazawa, hay varios museos. Y esta obra se está exhibiendo ahorita en la Ciudad de México, en un complejo que se llama Arts, en un lugar que se llama Espacio Abierto. Vamos a volver un poco a las corazonadas en un momento, pero vamos a dar paso a otro hito latinoamericano de detección y control, en este caso el trabajo de Juan Bucetich, que fue un argentino que básicamente postuló la utilización de las huellas dactilares para la identificación forense y policial. Entonces, utilizando un poco o pensando en esta singularidad de la identidad, de que cada una de nuestras huellas son diferentes, quise hacer un sistema que recupera las huellas dactilares de todos los participantes. Tienes que introducir tu dedo en el orificio, me encanta decir eso, para participar. Y cuando lo haces hay un electrocardiograma que aparece, que te dice cómo está funcionando tu corazón. También hay un microscopio que mira todas tus huellas dactilares y cada vez que añades una, todas las huellas anteriores se recorren una posición. Así que cuando entras a la sala de exposición estás rodeado por las 10,000 corazonadas o las 10,000 huellas dactilares de los últimos 10,000 participantes. Y la idea es de crear una especie de paisaje en lugar de identificación, buscar como una pérdida de identidad en el paisaje de todas esas huellas. En el 2015, con la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, como comprenderán, yo vivo en Canadá y me siento como alguien que está desconectado de la realidad de México. Sin embargo, cuando me dijeron que las familias y la comunidad seguía buscando a los normalistas, se me ocurrió hacer una obra con sistema de búsqueda facial. Entonces, entrenamos un sistema de inteligencia artificial entrenado con los rostros de los 43 normalistas de Iguala. Y cuando te paras enfrente de este sistema, automáticamente la computadora te calcula la distancia de los ojos, del mentón, qué tan grande es tu boca, etcétera, y te compara con los 43 normalistas. Y te dice, resultado, usted se parece a Martín Getsemani García, por ejemplo. Y te dice, nivel de confianza, 19%. Entonces el algoritmo mismo te dice, no creo que sea usted. Resultado, estudiante no encontrado. Entonces, esta obra es una búsqueda constante de los normalistas y es una obra que se presenta no como una obra de arte, sino como una especie de campaña. Es decir, el software, todo el programa que se realizó para este proyecto se puede descargar gratis desde mi sitio web y cualquier universidad, escuela, biblioteca, galería, centro de estudios puede utilizar esta obra para mantener en vivo la búsqueda de los muchachos, ¿no? Y otra cosa que es interesante de este proyecto es que todo el dinero que hemos generado con este proyecto en exposiciones o de la obra ha ido directamente a apoyar a las familias de los desaparecidos. Entonces hemos generado dinero para los abogados, para los forenses, etcétera. Y por último, una cosa que también es importante es que este proyecto, de hecho, es en código abierto. Entonces, cualquier persona puede bajarse el código desde nuestro GitHub y realizar su propia búsqueda. Entonces, les cuento una anécdota. Cuando presenté esta obra en Canadá, me entrevistaron en la CBC, en la radio nacional, y me dijeron, oye, Rafael, en México la cosa está muy difícil. Les dije, sí, está muy difícil, pero aquí en Canadá estamos trabajando con unos programadores indígenas y estamos generando una obra de arte nueva, no para buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino para buscar a las más de 1,000 mujeres indígenas que han desaparecido en los últimos 5 años en Canadá y nadie sabe dónde están. Entonces, la idea es, y se me enchina la piel porque es muy fuerte, ¿no? El tener como le rascas a cualquier identidad y te encuentras todos estos desaparecidos. No se hable de Argentina, no se hable de tantos otros. Entonces, son formas de utilizar la tecnología de la vigilancia, no para
para buscar a los culpables. A los culpables ya casi todos sabemos quiénes son, ¿no? Son nuestros generales y nuestros mandatarios. Pero para buscar justamente una empatía, una conexión, que la búsqueda sea interior, que nosotros podemos ser los próximos en desaparecer, ¿no? De que estos no son nada más unos muchachos que son una estadística, sino que de alguna forma son nosotros mismos, tenemos unos lazos con ellos. Es una pieza que ha sido muy criticada porque de forma que yo entiendo, hay gente que no le gusta que los artistas que viven en privilegios como yo manejen este tipo de trabajo social, pero al mismo tiempo yo lo que tengo que decir es que yo como artista soy también un ciudadano y como ciudadano debo de actuar con responsabilidad a lo que yo creo que puedo contribuir. Menos triste es esta obra que se llama Asamblea Redundante. Es una también utilización de detección facial. Este es un reconocimiento facial del público que está enfrente del convento de San Esteban en Salamanca, en España. Y lo que hacemos es solapamos las imágenes de los rostros de hasta 600,000 participantes. Entonces, la pieza tiene una memoria de quién estuvo viendo el edificio y el edificio te mira a ti, ¿no? Entonces, casi todas mis obras tienen esa particularidad. Te están observando, te están escuchando, te están sintiendo. Y en este caso, pues esta es una obra que se convierte, pues otra vez hablando de COVID, ¿no? Que es una de las cosas que necesitamos más que nada en momentos de distanciación social, es este solapamiento, ¿no? Esta posibilidad de entrar en contacto. Entonces, esta obra, por ejemplo, la acabamos de presentar aquí en Montreal y gustó mucho porque puedes hacerlo con distanciación social, pero al mismo tiempo creas este retrato híbrido, ¿no? Seguimos con biometría. Yo, como ateo, necesito santos y para mí mi santo es Ignacio Ramírez el Nigromante, ¿no? Porque en México, desgraciadamente, no es una figura de la que estamos hablando mucho porque estamos viviendo en una contrarreforma, pero durante la reforma y durante el concepto de la separación de la iglesia y de la educación, por ejemplo, el nigromante fue un personaje vital y fundamental, ¿no? Abogó para que las mujeres votaran, es una persona con mucho sentido del humor, porque él fue el que dijo que Dios no existe, y entonces le llamaban el nigromante, porque era como un mago, como una especie de bruja, y él aceptó el nombre, dijo, sí, el nigromante, en fin, y era un gran escritor y además uno de los políticos más limpios, según todos los relatos que ha tenido México. Incluso se despegó de Benito Juárez al final. En fin, el caso es que yo he estado estudiando la figura del nigromante bastante tiempo y con Jesús Rodríguez, la dramaturga y artista, consiguió contactar con la familia del nigromante y nos ofrecieron su máscara mortuoria y nos dijeron, ¿pueden hacer una obra de arte con esta máscara mortuoria? Y desde luego dijimos que sí. Entonces, esta es una obra que ahora está expuesta en San Miguel de Allende, en el Centro Cultural del Nigromante. Ahorita lo que están viendo es en la Casa del Poeta, en San Miguel de Allende, es la primera instalación que hicimos, pero ahorita está en San Miguel de Allende. Entonces, en el Centro Nigromante. Cuando tú te acercas, dice, bueno, pues entre a ver la máscara mortuoria del nigromante, ¿no? Entonces tú entras y lo que te encuentras es la máscara iluminada. Te acercas y según te acercas, la máscara que está iluminada te despierta. Y te dice, los muertos no hablan. Y luego te dice una de cientos de frases. Este es el actor Damián Alcázar, que salió en Narcos y en muchas otras series, diciendo varias de las cosas que decía el nigromante, ¿no? Por ejemplo, pues las mujeres deben de poder votar en una sociedad civilizada, etcétera. Y luego te hace una pregunta, ¿eres corrupto? O a mí me preguntó que si le tengo miedo a la muerte. Y cuando te pregunta, él desaparece y tú apareces. Entonces ahorita ese soy yo diciendo que le temo a la muerte y a mi muerte. Y cuando yo contesto, la computadora lo sabe, apaga mi imagen y ya el oráculo, digamos, o la máscara se queda encendida para el siguiente participante. Cada persona que entra a ver la máscara mortuoria del nigromante
recibe pues una frase diferente y una pregunta diferente. Entonces esta es la utilización de la biometría para reactivar archivos históricos de la nación. Por último, también en biometría, mostrarles esta obra que se exhibe ahorita en Puebla, en el Museo Amparo. En el Museo Amparo tenemos una instalación que es muy parecida a la que estoy tocando ahí, donde pones tus manos y ven esa lucecita a la izquierda, es mis corazonadas. Yo ahorita en este video estoy en El Paso, Texas, y tenemos otra instalación idéntica en el otro lado, en Ciudad Juárez. Y ahorita, bueno, nadie está tocando el sensor. Me estoy esperando a que alguien lo toque. Y ahí está alguien. Alguien acaba de llegar en Ciudad Juárez. Y cuando ves los dos corazones, tú sientes el corazón del otro, porque hay como una especie de vibración en el sensor, en donde sientes, es como si tú pusieras tus manos sobre el pecho de alguien para sentir el corazón del otro. Y esta es una obra que se llama Corazonadas Remotas, que doné a las ciudades del Paso y Juárez, dentro de una instalación que se llama Sintonizador Fronterizo, que voy a mostrar ahora, pero es como una especie de legado, ¿no? Es algo que se queda entre México y Estados Unidos para que a través de la frontera puedan sentir el corazón del otro, ¿no? Y esa misma obra la adquirió este centro de arte abierto en la Ciudad de México, y ahorita en mi exposición tienen una estación en la Ciudad de México y una en Puebla en el Museo Amparo. Así que si tienen oportunidad, vayan y participen, pero sí pónganse Purell para que no les vaya a dar COVID. Pero es muy significativo, ¿no? O sea, cuando sientes el corazón del otro de plano, o sea, sí te toca una fibra, porque hay algo simbólico, ¿no? En esa sensación de intimidad, en este caso de intimidad telemática, ¿no? A ver qué dice esta señora. Le digo que es más genial que hablar. Ayer hablé, pero esto es más impactante, porque lo que le decía con alguien que platicaba, que el corazón, sientes la esencia de la persona, no la presencia, pero la esencia. Entonces es como algo más... Bueno, sí, en fin, es bien increíble es otra esto. obra que está ahorita en Puebla. Ahora, eso fue biometría. Ahora vamos a las obras de atmósfera. Yo estoy muy interesado, como creo que toda la gente pensante, en el problema que tenemos que se avecina, ¿no? Que son 422 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Nunca en la historia de la humanidad, nadie, ningún ser humano respiró esa cantidad de dióxido de carbono. Sabemos que el cambio climático es algo real. Hablamos del COVID y hablamos de aplanar curvas, pero la curva que tenemos que aplanar es justamente en donde nuestros mandatarios no pueden estar haciendo nuevas refinerías en Tabasco, sino que al contrario tenemos que estar pensando de cómo vamos a sobrevivir, sobre todo si eres joven o si como yo tienes hijos, ¿no? Yo tengo 3 hijos y a mí me interesa que puedan respirar, y eso no es algo garantizado, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tenemos que tomar constancia del aire, ¿no? El aire es un procomún. La atmósfera, la biosfera, es el lugar en donde vivimos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, eso se los cuento ahorita. Vamos a ver entonces obras que tienen que ver con la respiración y con el aire. Esta es Pauline Oliveros. Ella fue una enorme compositora, avant-garde, acordeonista, y le pedimos que respirara sobre esta bolsita de papel Straza. Pero es bolsita de papel de pollo frito, porque tiene plástico adentro, no se escapa el aire. Y cuando tomamos su aliento, lo ponemos en esta máquina, es una máquina que diseñamos en mi estudio, es una especie de respiradora artificial, que hace que la bolsita se infle y se desinfle unas 10,000 veces por día, que es la frecuencia respiratoria. La idea es que el aliento, esta gran pionera de la música contemporánea, quede por siempre circulando en esta obra memorial. Y ahora, ella falleció hace 3 años, y ahora, si quieres ver el último suspiro de Pauline Oliveros, vas al MoMA de San Francisco, donde ahí está depositado su aliento. También tenemos en otros museos, tenemos el aliento de Omara Portuondo, la cantante de Buenavista Social Club, que todavía no está
afortunadamente no ha fallecido, entonces esa pieza no se exhibe todavía. Y y tenemos una copia en Montreal, en donde queríamos poner a Leonard Cohen, pero murió antes de que pudiéramos tener su aliento, entonces estamos buscando. Es un ejercicio bien interesante como mexicanos, preguntarnos la voz de quién, qué poeta, qué cantante, qué filósofo, la voz de quién nos gustaría conservar en este tipo de artilugio, ¿no? Es como una obra absurda, pero creo que es hacer tangible esto que nos hace, ¿no? La respiración. Parecida, pero más a lo grande, es Respiración Circular y Viciosa, que es una obra de 61 bolsitas de papel estraza. Esta la mostramos en el MOAC, en mi exposición individual ahí, y también en el marco de Monterrey. Te invitamos a entrar en una sala herméticamente sellada, en donde te invitamos a respirar el aire que ya ha sido respirado por todos los participantes anteriores. Entonces entras a una cámara de descompresión en donde todo el aire limpio que entró contigo sale de la sala, y luego te permite entrar en la sala donde compartes virus, bacterias, feromonas, todo tipo de cochinadas. Entonces cuando te metes en la sala, no hay nada que hacer, simplemente respiras este aire vicioso, este aire terrible. Y hay grandes paneles de advertencias en contra del contagio, porque no hay filtros, en contra del pánico, porque para salir tienes que salir por la misma cabina, y en contra de la asfixia, porque solo hay 10 días de oxígeno. Te pedimos estar no más de 10 minutos. Entonces hay un sistema de válvulas inspirado en los órganos del siglo XVII, en donde las bolsitas, cada una tiene su propio ritmo de respiración, y de alguna forma hacen tangible la respiración colectiva de todos los que entran en esta horrible cámara de asfixia. Imagínense ahora con COVID. Esta pieza tendría que estar ahorita en el MoMA de San Francisco, pero desde luego se canceló por COVID. Pero justamente se trata de eso, ¿no? Se trata de que la atmósfera nos quiere matar. El COVID, como el cambio climático, es un síntoma de un malestar generalizado de nuestra tierra. Entonces, para mí, esta obra tiene un fundamento muy importante, y es de que la participación no es necesariamente algo positivo. Cuando hablamos de arte electrónico, muchas veces yo y muchos de mis amigos decimos, bueno, es que la participación te va a dar poder y vas a personalizar, y siempre hablamos de cosas positivas. Sin embargo, en esta pieza, si participas demasiado, falleces. Y es como una perversión, la idea de que tu participación hace el aire más tóxico para futuros participantes. Y es un poco como la Tierra, ¿no? Decía Buckminster Fuller, el arquitecto americano, que tenemos problemas planetarios y necesitamos soluciones planetarias. Y eso es lo que yo pienso sobre el aire, ¿no? La idea de que, ¿se acuerdan de la película de John Travolta donde él era el niño burbuja? Y porque tenía un síntoma de inmunodeficiencia y no podía salir. Bueno, pues los 7.700 millones de personas que vivimos en el planeta somos el niño burbuja, somos nosotros. Entonces, cuando piensas en la idea de Buckminster Fuller de la Tierra como nave espacial, te das cuenta de que no hay otros mundos. Todos los millonarios andan buscando a ver si vamos a Marte y la chingada. Pero la realidad es de que los problemas están aquí, ¿no? Y tenemos que buscar formas de hacer eso tangible. Entonces esta es una pieza de asfixia, tremenda. Esta es más agradable, esta se llama Nombras el agua, y es básicamente una fuente que escribe la poesía de Octavio Paz con agua. Están viendo el video en versión en inglés, pero obviamente la tenemos en español, es que esto se presentó en Suiza. Pero es una obra que cuando tú te acercas, la computadora sabe que estás ahí y utiliza atomización ultrasónica para escribir las letras de Octavio Paz, porque justamente Octavio Paz hablaba sobre el momento en el que se declama una poesía y se convierte en parte de la atmósfera y luego podías respirar el poema. Entonces esta es agua pura que no se está evaporando, o sea, no es caliente, es agua fría, y simplemente como unos pequeños vibradores que hacen que se genere este vapor frío. Y según lo miras de forma difícil, pues se empieza a escribir la poesía de forma efímera con el agua. Entonces, este tipo de fuente
literaria, la hemos hecho varias veces con diferentes autores. Este es también como una especie de fuente, pero en este caso una atmósfera, ¿no? Mucho de lo que estoy yo haciendo y muchos de mis colegas es crear entornos. En lugar de un arte objeto, es un arte pues que es envolvente, ¿no? Que es casi como una arquitectura que reacciona a tu presencia. En este caso, estamos viendo una pieza que acabamos de estrenar aquí en Montreal, que se llama Encode, Decode, Codificar y Descodificar, que figura la escritura del filósofo jamaiquino británico Stuart Hall. Esta obra la hice durante Black Lives Matter, durante el proceso pues, de autodefensa, ¿no? Del enorme problema racial que existe en Estados Unidos, precisamente porque, bueno, por un lado, como un filósofo de raza negra, Stuart Hall escribió mucho en los años 70 sobre el proceso de fake news, ¿no? De las noticias falsas. Y justamente en el 73 ya escribe cómo se codifica y se descodifican estos mensajes, sobre todo de apoyo a todos los sistemas raciales, de control, etcétera. Entonces, en esta pieza, como pueden ver, la persona está caminando, las palabras te persiguen. Las palabras es como una especie de cosmología o una sopa, pero gradualmente tienen como un magnetismo y se van escribiendo una a una. Entonces, es eso, es ralentizar, es bajarle la velocidad a la información, esta idea de la nube, pero la nube de información, y hacerla algo con lo que tu cuerpo puede interactuar. Entonces, esta pieza también tiene otra particularidad. Esta obra, cuando se venda, si es que se vende, vamos a destinar parte de los recaudos para apoyar el Stuart Hall Foundation en Inglaterra y el capítulo local de Black Lives Matter, si esto sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Y por último, en la parte atmosférica, es una obra que vamos a hacer, o sea, les muestro algo que no existe aún. La espuma de helio existe desde hace mucho tiempo, sobre todo para logotipos y anuncios. Se tratan de enormes nubes o pequeñas nubes de espuma de jabón que flotan porque en lugar de aire tienen helio. Entonces nosotros vamos a utilizar esta tecnología y vamos a desarrollar un sistema de 44 generadores de espuma de helio para hacer una pieza, una intervención que se va a llamar Poemas de Espuma. Entonces, cuando tú llegas, 44 de estos aparatos generan poesía en tiempo real y esta poesía se levanta sobre el aire de la ciudad de Londres. Vamos a encargar poesía a poetas locales, también como raperos, y también vamos a tener a Wordsworth y vamos a tener grandes poetas que escriben sobre Londres, ¿no? Entonces, nada más déjame avanzarle para que vean. Y esta es como una intervención efímera, ¿no? Que va a suceder pues por un plazo de tiempo. Este es un proceso súper ecológico porque la espuma nada más se hace con jabón, con almidón, con glicol y con agua. Entonces todo es biodegradable y viajan, dependiendo del clima, pueden viajar bastante lejos. Entonces es esta idea de cómo hacer pues el aire en la atmósfera, ¿no? Esto es algo que ya compartían muchos artistas, como Otto Pin, que inventó el sky art, el arte del cielo, ¿no? Y en Latinoamérica tenemos muchos precedentes, desde Julia Cosiche y su ciudad hidroespacial, Shul Solar, en fin, Iturralde en España, o sea, todo tipo de intervención en el espacio atmosférico, ¿no? Obras de cientos de sonidos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, todavía me quedan 10 minutos. Híjole, no vamos a llegar. No hay prisa. Aquí me quedo. Bueno, Empaquetamiento de esferas es una escultura que presenta todas las composiciones de Johann Sebastian Bach simultáneamente, cada una en una bocina diferente. Entonces, cuando tú te metes a esta esfera, todas las bocinas están apuntadas hacia tu cerebro desde una distancia de 1.5 metros. Y la cacofonía que se crea en tu cerebro es algo inexplicable.
no es agradable, pero es explicable. Es algo que yo nunca he oído, ¿no? Son 1128 canales de sonido simultáneos, y si tú mueves la cabeza nada más un poquito, puedes escuchar, ¿me entiendes?, una sonata, puedes escuchar un cuarteto, puedes escuchar una sinfonía. Entonces, la idea es que todas estas bocinas están conectadas por 11 kilómetros de cable a un sistema de eclipses geométricos que hacen que todas las bocinas se enciendan y luego que se vayan apagando una a una hasta que se quede nada más un sonido individual, para que puedas escuchar lo que es esa composición en particular. Entonces esta parte, o sea, digamos que esta es la sala de máquinas, la exhibimos también porque, una vez más, como soy nerd, me gusta que la gente vea cómo funciona esto geométricamente. Y hacer esto con Bach, aparte de ser un sacrilegio para los que les gusta Bach, es apropiado, porque Bach justamente fue el compositor del solapamiento de las melodías, el contrapunto. Entonces, el juntar toda su obra en una misma esfera nos daba esa posibilidad de tener un tipo de representación colectiva de la totalidad de su obra. Entonces, esta obra presenta este tipo de posibilidad, ¿no? De que son casi como píxeles, pero no de luz, sino de sonido. Y esa misma idea, la idea de la bocina como píxel, existe en esta otra obra que acabamos de hacer aquí en Montreal, que se llama Atmosfonia. Son 3,000 bocinas colgadas del techo, cada una de las cuales tiene su propia grabación de sonido. Son grabaciones de campo, field recordings. O sea, tenemos grabaciones, por ejemplo, de 200 pájaros, de 300 insectos, sonido de volcanes, de agua, de niños, de metrónomos. Y según tú caminas en este espacio, vas escuchando algo diferente. Este video que estoy mostrando es una parte que se llama el performance, en donde todas muestran un sonido similar, pero la parte que es los 3,000 sonidos diferentes es esta. Entonces vas caminando, si quieres caminar, mucha gente se acostaba nada más para ver, pero lo que tú oyes es muy diferente a lo que tu amigo que está a 1 metro de distancia escucha. Ok, y vamos a terminar con una sección que se llama Obras con Voz. Mi estudio es tenemos mucha producción, pero nos interesa mucho trabajar con la voz porque al final nos interesa la libertad de expresión, nos interesa de que la posibilidad de hablar es como una de las necesidades democráticas de un espacio, ¿no? Es también la forma en la que tenemos para contagiarnos de ideas, y las obras con voz pues resultan ser las más apropiadas para la toma del espacio público. Entonces vamos a ver diferentes obras de ese estilo. Empezamos con Maples Arce y Iturbide y Casa y todos los estridentistas. Como ustedes saben, yo vengo de una tradición de nerds mexicanos. Yo estaba hablando de Rosenbluth, por ejemplo, pero por ejemplo, el radio AM, la radiofonía, vino a México gracias a los poetas estridentistas. Las primeras grabaciones, las primeras transmisiones de sonido en México las hicieron los poetas estridentistas, hicieron el Manifiesto del Hombre Antena, hablaban sobre cómo sus manifiestos iban a poder ser amplificados a través del espacio y que la gente iba a poder recibir sus poemas, etc. Uno en particular, que es de Javier Icaza, que se llama Magnavoz, habla sobre una nueva tecnología, que era una enorme bocina que se iba a poner encima del Popocatépetl para que Diego Rivera y otros intelectuales del momento pudieran hablarle al pueblo, ¿no? Y esta idea, la idea de amplificar la voz, la utilicé para una obra para conmemorar el 40 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco. Entonces, como ustedes saben, y si no saben, por favor estudien, en 1968, 10 días antes de que las Olimpiadas se iban a inaugurar en la Ciudad de México, pues una protesta estudiantil tuvo lugar de forma pacífica y luego por una serie de menesteres que se pueden estudiar o no, depende de quién le preguntes, entre 30 y 300 estudiantes fueron masacrados en la zona, se limpió la plaza
y los medios de comunicación fueron cómplices porque no hablaron sobre esta masacre estudiantil. Entonces la pregunta es, ¿cómo representar esa masacre estudiantil? ¿Cómo recordarla a 40 años vista? Yo lo que no quería era hacer simplemente un despliegue de los nombres que fallecieron. Eso ya existe, hay una bella estela ahí. Quería hacer algo que hablara sobre el México actual. Por un lado, escuchar el archivo sonoro de los intelectuales del momento que luchaban en realidad por la libertad, y hablar de las masacres actuales o las más recientes, que si Aguas Blancas, que si Acteal, que si cualquier número, ¿no? Entonces, en el 2008, el Centro Cultural Tlatelolco me encargó esta obra y lo que hicimos fue convertir un megáfono en una forma que la gente pudiera hablar y su voz se convertía en luz, con un enorme cañón de luz. Les enseño. Bueno, mi comentario es acerca de la represión que vivimos en este momento. Los mártires, todas aquellas personas que lucharon, que vieron por el futuro, pues muchas veces los dejamos en el olvido. Según la gente que hablaba, su voz golpeaba la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores y de ahí se lanzaba al resto de la ciudad. Una vez más, perdón que interrumpa, pero nadie te interrumpía, no tenías censura, no tenías moderación. Lo que vivimos es supervivientes de la masacre, estudiantes, vecinos de la zona, hablando sobre cómo recordar algo tan doloroso. Esta señora, por ejemplo, es una de las supervivientes. Les comento que algunas de las cosas que debería dejarlos hablar, pero bueno, a ver, lo dejo. Las ráfagas que desde aquí se emitían. Alcancé a oír todo el tiroteo. Sabíamos que algo grave pasaba aquí, pero rebasó lo que nosotros pensábamos. Mi nombre es... Espérenme, déjenme nomás que avanzo esto. Octubre. Casualmente no me dieron permiso en mi casa de venir y no sé, a lo mejor por eso estoy ahorita participando de mi experiencia. Me emociona bastante esta situación y no sé, actualmente estamos viendo que es necesario que sigamos luchando, participando y no cejar en esta... Según la gente hablaba, su voz se convertía en luz, pero también se convertía en radio. Entonces, la luz salía del edificio de Relaciones Exteriores a 3 puntos diferentes de la Ciudad de México, hacia la Basílica de Guadalupe, hacia el Monumento a la Revolución y hacia el Zócalo. Y tú veías una luz centellando en el cielo siempre. Pero si sintonizabas Radio UNAM, en tiempo real podías escuchar lo que la luz te estaba diciendo. Ponías el 96.1 FM en tu radio, en tu escuela, en tu casa, y podías escuchar lo que estaba diciendo la gente en la explanada de... Han pasado 40 años desde la matanza de pueblo y estudiantes indefensos perpetrada en Tlatelolco, octubre 2, 1968, y los culpables no han sido castigados. Todo el sistema judicial mexicano. Entonces la idea era interrumpir también el espacio mediático, no nada más que las voces se amplificaran como en el Magnavoz de Icaza a través de toda la República, sino que fuera un programa de radio que la gente pudiera escuchar para digamos, de alguna forma aprender qué es lo que había sucedido. Cuando nadie estaba ahí para participar en vivo, entonces poníamos sonido de archivo, en donde escuchábamos a diferentes intelectuales de la época, supervivientes, a líderes políticos, etcétera, para que pues al final siempre hubiera algo de contenido en el programa de Radio UNAM. Esto duró, no sé, creo que 2 semanas en el 2008 para conmemorar el 40 aniversario y fue desde luego, desde mi perspectiva, la mejor obra que yo nunca he hecho, no por lo que yo hice, sino por la forma en la que la gente participó, ¿no? Salió un señor, por ejemplo, que dijo: mi nombre es tal y tal, y yo estoy aquí para decirles que soy, que yo soy hijo de uno de los soldados que cometió la masacre, y estoy aquí para pedir perdón y decir que soy de una generación nueva. Puta, o sea, la gente se moría, ¿no?, de escuchar a este hombre.
Tuvimos a un señor que dijo, mi nombre es tal y tal, y soy bombero, y estoy aquí para denunciar que antes se nos pedía poner anilina en los tanques de agua para rociar a los que protestan, para poder identificarlos, y yo me hice bombero para apoyar a la gente, no para formar parte del aparato de control. Bueno, fue increíble, de verdad, la forma en la que la gente se expresó fue muy emocionante. Entonces, hasta el año pasado, desde mi punto de vista, fue la obra de arte más eficaz que he hecho, ¿no? En fin, seguimos. También con la voz, pero esto ya es un poco más entretenido. Este es el túnel de Park Avenue en Nueva York. Nunca se había abierto al público y lo abrimos a 10,000 personas diarias durante el mes de agosto para que la gente caminara por el túnel, y en el centro del túnel teníamos un intercomunicador donde podías grabar un mensaje, y según grababas ese mensaje, un arco de luz empezaba a centellar con tu voz. Y cada vez que un nuevo participante se sumaba a la participación, tu voz se recorría una posición en este enorme arcada de luz adentro del túnel. Y también, según caminabas en el túnel, podías ir escuchando las voces de los últimos 300 neoyorquinos que dejaron un mensaje. Como una anécdota curiosa o chistosa, me ocurrió que cuando presenté esta obra a la policía, a NYPD, a la Policía de Estados Unidos de Nueva York, me dijeron, Rafael, pues vas a tener que poner un retraso de 3 o 4 segundos para que si alguien dice algo problemático lo podamos censurar. Y entonces yo les dije, como mexicano, algo que yo siempre he querido hacer, que lo he visto en las películas, les dije, "This is America, and it is your job to protect freedom of speech." Les dije, esto es Estados Unidos y es su trabajo defender la libertad de expresión. Y todos se quedaron así como, y dijeron, bueno, ok, perfecto. Y no se censuró la obra. Y estoy muy contento por eso, porque en el momento en que tú censuras una obra, el único mensaje que estás mandando es el de censura. Sin embargo, cuando tienes un proyecto de estas características, estás creando un espacio público con nuevas responsabilidades civiles y también nuevos poderes. Tu voz se convierte en luz, transforma un túnel gigantesco, pero la gente tiene que contribuir y lo hicieron. El 99.9% de lo que la gente decía, pues eran o poesías o cantaban o tuvimos muchas propuestas de matrimonio o tuvimos raperos, en fin, la gente se divertía. Que de vez en cuando se escuchó algo problemático, pues sí, pero también algo problemático se encuentra en un parque cuando estás sentado en en un parque, escuchas cosas así. La idea es de que la gente autogenere el control, no que el control sea impuesto de arriba para abajo. Este fue un proyecto que tuvo bastante éxito. Ok, seguimos con la voz. La idea es cómo hacer, como en nuestros antepasados, no nada más los mayas, casi todas las culturas precolombinas en México tenían esta idea de la voluta, ¿no? De este movimiento que, de hecho, si tú estudias dinámica de fluidos, hay una fórmula que se llama Navier-Stokes, ahí la escribo en la parte superior, que justamente te muestra cómo son las formas de cómo los fluidos fluyen, en este caso en el aire. Y son muy parecidos, de hecho, a estas volutas precolombinas, prehispánicas. En Europa también existía este fenómeno, ¿no? De la idea de representar el habla con una banderola. Ahí estamos con Raimundo Lulio, el gran pensador catalán, ¿no? Entonces, yo me intereso por cómo hacer para hacer visible estas volutas. ¿Cuál es la verdadera forma de las volutas? Entonces, con la Universidad de Auburn en Estados Unidos y NYU en Nueva York, hicimos un sistema de tomografía láser para grabar, según tú hablas, como pequeñas rebanadas de tiempo, de densidad de tu voz. Entonces, según tú hablas, hacemos como rebanadas de pan para ver cuál es la densidad del aire donde tú estás hablando. Y luego con eso hacemos una fotogrametría para generar un modelo tridimensional y luego imprimirlo en 3 dimensiones. Entonces les presento el primer globo de diálogo impreso en 3 dimensiones en acero. El globo de diálogo en inglés es speech bubble. Es esa, ya saben, ese globito
¿no? Que aparece en los cómics, ¿no? Entonces la idea de la voluta, esta es verdaderamente la forma que tiene una palabra al decirla. Y me gusta mucho que la palabra sea del tamaño de tu mano, porque parece un proyectil, ¿no? Entonces yo a veces miento y digo que la primera palabra que imprimimos, en inglés digo una cosa, en español digo es chingao, para tirar, pero no es esa palabra. La primera palabra que imprimimos es la palabra francesa o, porque la primera frase que imprimimos es au clair de la lune. La frase au clair de la lune fue la primera frase que un señor que se llamaba de Martinville fue el inventor del primero autofonógrafo. Como 30 años antes de Edison, ¿se acuerdan que Edison se supone que inventó la grabación del fonógrafo? 30 años antes, un francés que se llamaba de Martinville inventó un aparato que grababa los movimientos de la voz en cera con ceniza. Y lo primero que dijo, el primer rollo, la primera grabación humana de la voz humana, dijo au clair de la lune. Entonces usamos eso para imprimir esta frase. Y de hecho, esta frase que ven ustedes ahí impresa, de hecho tiene el tiempo. Empieza va de derecha a izquierda y aquí está la boca. Y lo importante, lo interesante es que la misma persona dice la misma cosa y le da una forma absolutamente diferente. Y eso a mí me gusta mucho. Le da como una sensación de especificidad. Lo estamos haciendo en grande también ahora aquí en Canadá. El gobierno de México, de hecho, está regalando al gobierno de Canadá una enorme voluta, que va a ser la voluta 2, que se llama Escucha al Mundo. Y esta es Escucha al Mundo, es un homenaje a R. Murray Schafer, que es como el John Cage canadiense, inventó la palabra paisaje sonoro, que básicamente es alguien que decía que la atmósfera nunca está sin sonido, ¿no? Que siempre hay algo, por defecto existe un sonido atmosférico, y entonces Escucha al Mundo es como un reclamo que él hace, y aquí ponemos su voz en esta escultura, que como alguien que tiene muchos problemas tecnológicos me encanta porque no necesita ni electricidad, ni internet, ni nada más la pones en un parque de esculturas y ya está hecho. Pero es un objeto totalmente digital, ¿no? Yo nunca toco esta superficie. En esta obra convertimos en tu voz, con reconocimiento de voz, en una nube. Entonces, por ejemplo, ella acaba de decir la palabra nation, nación, y poco a poco, en esta cascada de vapor, aparecen lo que tú le vayas diciendo a la pieza. Entonces, es parecida a la de Octavio Paz, excepto con interacción del participante, ¿no? Entonces, bueno, escribe muchas cosas, poverty, en fin. Seguimos. Ya casi por último. Sintonizador fronterizo. Si ustedes van a sintonizadorfronterizo.net, van a tener más información sobre esta obra. Se trata de una intervención entre las ciudades de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, con enormes puentes de luz que permite a la gente comunicarse de un lado a otro. Como ustedes saben, 100 años antes de que existiera Estados Unidos, o bueno, de que existiera la frontera de Santana, esto era una ciudad continua, ¿no? Y durante muchos siglos había una comunicación completa y directa. No existía esta frontera, comenzó a existir más o menos en los años 90, ¿no? Y luego ya con Trump, pues se militarizó, ¿no? Y se convirtió en un ente, pues, racista, ¿no? Entonces, la idea era un poquito romántica, ¿no? Cuando llegó el fascismo a España, ¿no? En la guerra civil, pues todos los intelectuales de la época fueron a España, ¿no? Para combatir el fascismo. Y yo quiero que cuando tengan nietos, mis nietos me pregunten qué hiciste cuando llegó Trump al poder, y esto es lo que quiero mostrar. Entonces, se trata de 6 estaciones interactivas, 3 en Estados Unidos, 3 en México. Suceden en el Parque del Chamizal, que es de hecho un parque binacional que comparten las ciudades hermanas del Paso y Juárez. Y son un espejo, unas de otras, ¿no? Las 6 estaciones. Cada estación controla cañones de luz que se ven a 15 kilómetros a la redonda. O sea, llegas a cubrir casi toda la masa urbana de esta, que es la ciudad binacional más grande del hemisferio occidental. El Paso Juárez consiste en la metrópolis más grande del hemisferio occidental binacional.
Y la idea es una interfaz de sintonización. Es como una especie de perilla que puedes mover para mover los cañones de luz. Entonces, según tú mueves los cañones, estos cruzan la frontera y escanean el aire, digamos, la atmósfera del otro país. Y cuando mis haces de luz y los tuyos se juntan en el aire, la computadora lo sabe y abre un canal bidireccional de comunicación entre esas dos estaciones. Entonces podemos hablar tú y yo. Pero si no me gusta lo que estás diciendo, yo te puedo desintonizar y buscar a otra persona con quien me guste hablar. Entonces, dos partes fundamentales. El controlador áptico se hizo en Ciudad Juárez, que es una ciudad pues bastante avanzada en tecnología, y el cañón robótico está hecho en Texas. Y estos son ejemplos de cómo se veía la pieza ya con los puentes de luz funcionando. Los centelleos responden a la voz de la gente hablándose unos con otros. Les comento que nunca en mi vida he visto una obra que tenga tanto impacto emocional. Esta fue una obra que durante las 2 semanas que estuvo funcionando, tuvimos, por ejemplo, familias que se podían reunificar, teníamos, por ejemplo, serenatas que se cantaban unos a otros, teníamos a gente que había sufrido todo tipo de violencia y raperos, feministas, comunidades indígenas. La diversidad fue maravillosa y fue muy interesante para mí el dejar esta obra en un lugar tan complejo como la frontera, porque la gente desde fuera, como yo, pues tenemos una idea de la frontera que es la equivocada. La gente está harta de hablar del muro, ¿no? Y de la división. Lo que quieren es subrayar que estas son 2 ciudades conectadas. Ir para allá. ¿Y eso por qué ha dejado de visitar Ciudad Juárez? Por temor. ¿Allá también está igual allá? ¿Aló? ¿Tiene familiares aquí? Sí, allá tengo bastantes familiares. ¿Y si viene seguido para acá? Por el temor a Walmart, lo que pasó. Yo tengo a mi madre y a mi hermano allá. Tengo años sin verlos. Ay. ¿Por motivo de pasar acá no puede venir o por temor a lo que ha estado sucediendo? Ellos también por eso no vienen, por temor. Así es. Y nos comunicamos por teléfono, es la única manera. Pero sé que están bien. Entonces, gente que no se conoce, empiezan a conocerse unos a otros. La gente normalmente comienza, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Si son muchachos de 16 a 25 años, empiezan a ligar, lo cual no pensé que eso iba a suceder, pero se empiezan a decir, bueno, pero estás guapo, yo te enseño, no sé qué, muy divertido eso. Pero luego otras veces, pues algo muy emocional y muy, muy, muy humano, ¿no? Al final, las historias que tienen que contar los habitantes de esta frontera son exquisitas, son bellísimas. Bueno, aquí hay alguien que llora, pero vamos a poner gente contenta. Por ejemplo, esta señora dice que él trabaja en el gobierno de Estados Unidos y no le dan permiso de ir a México. Esta chava es chistosa. Mira. Oh, poquito español. ¿Cuántos años tienes? 60. ¿Quieres que hable en inglés o en español? I would like you to speak in English. Yeah, I can speak English or Spanish. Eso. Entonces, él le pregunta que cómo puede aprender español. Ella le dice, pues ven a Juárez, ve películas mexicanas, le empieza a dar una lección magnífica. Este es un veterano de guerra que luchó por Estados Unidos en Vietnam y lo deportaron a México. Teníamos, por ejemplo, este es el alcalde de El Paso, que es republicano, y sin embargo él decía que El Paso, Texas, estaba seguro gracias a su conexión con México, a la interdependencia económica de las 2 ciudades, etcétera. Me gustó mucho que un republicano hablara así. En fin,
les cuento que fue muy emotivo por la cantidad de diversidad que tuvimos. Una nota, una noche tuvimos lucha libre y estaba hablando Casandro el Exótico, que él vive en El Paso, con una luchadora alemana que vive en Ciudad Juárez, y la señora dijo: yo soy de Berlín y estoy aquí para decirles que los muros se caen. Y la gente, o sea, todos aplaudiendo, fue algo lo más emotivo que te puedes imaginar. Entonces, pues comunidades indígenas hablando en sus propios idiomas, en fin, de todo un poco. Ese es el proyecto que está más orgulloso estoy, porque una vez más, no es lo que yo haga, sino es lo que la gente hace. Cómo amplificamos su voz, cómo hacemos para que su voz tenga una escala, en este caso binacional, ¿no? Entonces, bueno, ya se imaginan. Había retransmisión. Lo último que les quiero mostrar es esta pieza. Esta es una pieza que está en vivo ahora, la acabamos de inaugurar. Se llama La Arena Fuera del Reloj. Si ustedes van a fueradelreloj.net, llegan a la página del MOAC y entra. Ahí está en inglés, espérense un momentito. ¿Dónde está español? Spanish. Bueno, qué mal. Ahorita ya está. Español. Boom. Llegas a la arena fuera del reloj.net y de lo que se trata es de poder de alguna forma conmemorar a las víctimas de COVID. Entonces, cuando tienes un familiar o tienes un amigo o un conocido que haya fallecido por COVID, tú puedes mandar la imagen de tu allegado y hay un sistema en Montreal, aquí en mi estudio, que va generando un retrato de la persona hecho con arena de reloj. Ay, no está funcionando. A ver, espérense. Qué pena. Un momentito. A ver si... Es que esto está en vivo. A ver, este señor Javier Nava Hernández. Ver video. No, no está funcionando. Muy mal. Me voy a Instagram nada más para mostrarles. Ahorita lo arreglo, pero denme chance. Aquí pueden ver mi usuario. No sé cómo quitar esto. Aquí, profile. Así van a poder decir que vieron todas mis intimidades. Ok, entonces funciona así. Un sistema robótico empieza a usar la arena de reloj y la empieza a dibujar el retrato de la persona. Y línea a línea va poniendo la arena sobre una plataforma. Y luego lo que es más emotivo es que al final de este retrato, cuando ya se hace, automáticamente el sistema recupera toda la arena para generar otro retrato. Entonces lo vamos a ver ahorita. Eso funciona así. Estos son... Perdón que no esté en vivo ahorita. Un segundito. Gracias por su paciencia. A ver si puedo encontrar el video. Ah, ya sé. El video de mi mamá. Espérense. Gracias por su paciencia. Ya. Este es el sistema, el mecanismo que va dejando la arenita como una especie de impresora. Y esto es cuando la imagen se borra. Entonces toda la arena se recupera y volvemos a empezar con el retrato de otra persona. Entonces la idea es, de alguna forma, sobre todo cuando tienes este problema de distanciación social, los ritos fúnebres que tenemos, nuestros funerales, nuestras visitas, etcétera, pues no se pueden hacer. Y tenemos que buscar una forma para que la gente se pueda juntar o puedan hacer una especie de conmemoración, oración, una dedicatoria para toda la gente que está muriendo de forma, ¿cómo se llama? Inesperada, ¿no? Entonces, este es un proyecto para participar. Vas a la sección de participa, pones aquí la información del fallecido, pones tu dedicatoria, seleccionas una imagen y luego la manda y automáticamente el sistema te va a hacer tu página web. Hasta ahora tenemos nada más, a ver, ¿cuántos tenemos? Hasta ahorita tenemos 148 retratos hechos
y el sistema está esperando a que la gente mande otro. Se llama el Memorial a las Víctimas de COVID, la arena fuera del reloj. La idea es de que pues hay mucha muerte prematura y que no podemos estar con nuestros allegados, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que su papá tenía una tos, se fue al hospital, a las 3 semanas falleció y el hombre no pudo estar con su familia. Y es justamente eso lo que queremos, poder generar un evento de luto, ¿no? De duelo, y para recordar que son más de 100,000 muertos en México, pero pues que no es nada más un número, sino que hay historias detrás, ¿no? Entonces esa es mi presentación. Les agradezco mucho su paciencia. ¿Quién se quedó? 56 personas se quedaron. Gracias por su paciencia. Y con eso, pues si quieren, comenzamos las preguntas. Híjole, me tardé mucho, perdón. No, está excelente. Muchísimas gracias, Rafael. Y sabes que a mí me han enviado preguntas y qué tal si directamente te las hacen cada uno de los estudiantes. Claro que sí. Le doy la palabra a Fernanda Flores para que haga su pregunta. Hola, sí, buenas noches. Soy Fernanda, estudio Historia del Arte. Y bueno, muchísimas gracias por la plática. Me conmovió muchísimo todas las piezas que nos presentaste. Y bueno, mi pregunta es, de acuerdo a los diferentes planteamientos presentes en tu obra y cómo las piezas al interactuar con el espectador lo perciben y lo sienten, ¿consideras posible que el humano llegue a desarrollar una inteligencia artificial, la cual pueda ser capaz de generar sus propios sentimientos o emociones y que no solo dependa de una programación? ¿O consideras que esto se reserva solo al ámbito de los seres vivos? Muchas gracias. Pues mira, yo soy de la opinión que recordemos que la inteligencia artificial se basa en instrucciones, en patrones, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, el ajedrez, hace 20 años, Deep Blue le ganó a Kasparov, ¿no? O sea, el ser humano más fregón que tenemos para el ajedrez fue derrotado de la forma más cruel por una máquina, ¿no? Se llamaba Deep Blue. Eso fue hace 20 años. Imagínate 20 años más adelante hasta dónde está llegando la capacidad de la inteligencia artificial y el machine learning, etcétera, de poder detectar patrones. Yo no tengo ninguna duda que la capacidad de esta inteligencia artificial para resolver problemas de patrones sea pues casi ilimitada. Al mismo tiempo, tienen un problema las computadoras y hay toda una rama de las matemáticas que se llama la generación de números aleatorios. Fíjate qué problema tan bonito. Resulta que una computadora no sabe darte un número aleatorio, o sea, un random number. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una computadora, dame un número de 5 cifras que es aleatorio. Bueno, pues si eres ser humano, te inventas uno, ¿no? Pero la computadora tiene que usar un programa para llegar a ese número. Y si puedes usar un programa para llegar a ese número, significa que lo puedes volver a usar para volver a generarlo. Luego no es un número aleatorio. Entonces, ¿por qué es tan importante el número aleatorio? El número aleatorio nos ayuda en la estadística, en las votaciones, en la criptología, por ejemplo, en cómo encriptar tu información de tu tarjeta de crédito o de tu usuario en Internet. Es una búsqueda muy importante el del número aleatorio. Entonces, para mí, como artista, lo que me gusta es la idea de que ese número aleatorio en nuestro mundo es la ambigüedad, la capacidad de generar preguntas, o sea, de que la lectura de un poema sea diferente para ti que para mí, que tengamos una verdadera idiosincrasia diferente y que esas múltiples lecturas, la ambigüedad, el doble sentido, la capacidad de improvisar, es algo que justamente las artes hacen que nunca podrán hacer las máquinas. Y en el momento en que lo puedan hacer, pues no va a ser interesante para nosotros, porque nosotros nos interesamos por nuestros propios patrones y nuestros propios perjuicios incluso. O sea, nosotros somos una construcción social, hecho de lo que hemos leído y a quienes hemos conocido. Entonces respondemos a esos patrones, no somos neutrales, tampoco somos Dios, pero yo tengo esta idea de que la capacidad, por ejemplo, de olvidar es algo que las máquinas no pueden hacer. Y creo que olvidar es una de las cosas más bellas que hacemos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a comprender la pérdida de la vida, ¿no?
Decía el filósofo Montaigne que filosofar es aprender a morir. Es lo mismo con el arte, ¿no? En el arte, y esto no tienen que pensarlo las máquinas, no lo pensamos nosotros, ¿no? Somos finitos, vamos a morir. Luego, la forma en la que tenemos para vivir es algo que se enriquece con el conocimiento de esta finalidad tan tremenda que nos toca a todos. Creo que esas son las diferencias, que vamos a morir, que nos gusta olvidar y que además el olvido es una parte fundamental de nuestra evolución como seres humanos. Las máquinas no olvidan, pero nuestros genes sí olvidan. La mutación genética es justamente el ADN olvidándose cómo replicarte perfectamente. Y ese olvido nos permite evolucionar. Entonces, el olvido, ¿qué dije? La muerte, el olvido y el número aleatorio. Esos son nuestras bases. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora le voy a ceder la palabra a un profesor del Departamento de Arquitectura y artista, Eric Camarena. Adelante, por favor. Gracias, Jesús Mario. Bueno, y gracias, Rafael, por la presentación y por tu obra en general. La disfruto desde hace tiempo. De hecho, llevé a un grupo de estudiantes al MUAC cuando presentaste tu retrospectiva, y sí, en verdad, toca una fibra el tener tu corazón expuesto y palpitando ahí encima de la cabeza de los demás. Y mi pregunta va más o menos asociada a lo que hablabas de lo poético y lúgubre de trabajar con tecnología. Ver estos proyectos me recordaba a algo de lo que les he hablado a mis estudiantes de arquitectura en este semestre. La idea de Max Weber de que la modernización en su conexión con ciencia y tecnología, como lo conocemos ahora, involucra un desencantamiento del mundo, haciendo alusión a lo que tú llamabas ahorita como del ocaso de los dioses con el nigromante, el santo ateo. Y también hablamos un poco de McLuhan y las objeciones que le hacía a la tecnología, o por lo menos el énfasis sobre los cambios que conlleva. Y en una famosa o infame entrevista que le hacen en Playboy, habla que el efecto último de esta avance tecnológico es la procuración de la segunda venida de Jesucristo. Así es que... Estaba bien loco. Sí. Y muchos estudiantes de los que tengo están muy inquietos con asuntos de sustentabilidad y calentamiento global que pues son asociados a efectos de desarrollo tecnológico y como ciencia fuera de control, así como la idea de científico loco casi. Así es que hablabas tú de COVID y calentamiento global como síntomas de este malestar generalizado del planeta. ¿Cómo inscribirías estos elementos, ¿no? de McLuhan al desencantamiento, a estos síntomas? Pues, o sea, yo leí mucho a McLuhan y me siento muy endeudado, ¿no? Con muchas ideas de él. La más importante es la idea de que la tecnología no es algo que puedes observar desde afuera, no es una herramienta, sino es algo que forma parte de nosotros mismos, ¿no? La tecnología como una segunda piel. La pregunta, a mí me sirve McLuhan sobre todo para preguntar esta idea de que la gente dice, ay, no, pues es que la tecnología es una herramienta, la podemos usar para potenciar. Eso no es cierto. La tecnología es un lenguaje inescapable. No sabemos cómo los... ¿cómo se llaman? Husserl, los fenomenologistas que decían cómo llegar a saber cómo era el pensamiento antes del lenguaje. Pues no sabemos, porque para pensar necesitamos el lenguaje y no podemos comunicarnos con aquellos que no lo tienen. Entonces, la realidad es que por más que le busquemos, no podemos saber cómo es el cerebro, cómo pensamos cuando no tenemos lenguaje. Lo mismo es con la tecnología. Entonces, aunque tú no uses teléfono o no uses computación o tengas luz en tu casa, aunque no tengas esas cosas, formas parte de una cultura tecnológica. Entonces, es algo inevitable de nuestra sociedad. Tu país,
toda su riqueza o su pobreza está dada por sistemas globalizados de comunicación con entes económicos que no tienen una contrapartida en lo real, son solamente valores que van canjeándose entre computadoras. Tu identidad forma parte de una métrica nacional o internacional que te explota. Tu idioma, si tienes, por ejemplo, una lengua indígena, está a punto de desaparecer por la enorme concentración de poder que las redes tienen en la globalización. Tu agua que bebes está contaminada por procesos globalizados también de producción industrial. En fin, no existe alguien que esté afuera de la tecnología. El último que lo intentó se llamaba Pol Pot y no le fue muy bien. Entonces, a mí me gusta mucho esa visión de McLuhan, como hablar de la tecnología es hablar sobre nosotros mismos, por un lado. Por otro, él tiene una visión a veces mesiánica, ¿no? Y yo siento que no es muy útil tener ese tipo de visión mesiánica, ¿no? La idea ahorita, yo creo, con el tema climático es tener una cierta fragilidad y darle importancia a esa fragilidad y entenderte en relación con otros sistemas, por ejemplo, un sistema ecológico del que siempre pensamos sobre su dominación. Yo, por ejemplo, siempre me desmarco cuando me dicen que soy humanista. Desde luego que no. El humanismo es esa tendencia del siglo de las luces de pensar que el hombre o el ser humano está en el ápice de una pirámide y que podemos controlar la naturaleza. Y en el nombre del humanismo, los peores crímenes de la ecología han sucedido. Tenemos que pensar en algo posthumanista. ¿Cómo podemos ser, en mi caso, por ejemplo, como ateo, si no creo en Dios y tampoco creo en el humano, ¿en qué carajo creo? Bueno, pues creo en la interrelación de sistemas naturales, de patrones que existen, que son patrones energéticos que se pueden configurar, que se pueden detectar. Y pues para ser parte de ese patrón necesitamos a esa tecnología. Entonces yo, por ejemplo, no pienso que la solución sea tecnológica. La solución de estos problemas, por ejemplo, problemas planetarios que decía Buckminster Fuller, ¿no? Los problemas, pues, por ejemplo, de nacionalismo. O sea, a veces es muy descorazonador pensar en todo lo que decía, no McLuhan, sino Buckminster Fuller en los años 50, seguimos sin mejorar. O sea, seguimos con gobiernos nacionalistas que creen en las patrias. ¿Cómo podemos creer en eso cuando el COVID afecta igual a un chino que a alguien en Puebla? O sea, estamos ante procesos verdaderamente planetarios y ustedes, los jóvenes, son los primeros en entender que este problema no se resuelve de forma regional o de forma nacional. Este problema se resuelve de forma planetaria. Y las tecnologías nos permiten tener también esa conexión. O sea, no es todo lúgubre, ¿no? No es todo quejarnos. Nos empoderan también para crear procesos, por ejemplo, víricos, un virus. Yo tengo el máximo respeto por la gente que entiende de virus informáticos, computacionales, porque ese es el nuevo arte. El arte de introducirte en las redes y hacer cambios fundamentales en la forma en la que la gente piensa. Y como artista o como arquitecto, creo que nuestro reto es pensar en qué va a ocurrir en 50 años, donde nos van a preguntar por qué no hicieron algo, ¿no? Esta responsabilidad compartida que todos tenemos de saber que estamos al borde de un acantilado y que nos vamos a tirar de cabeza. Y ese problema se llama capitalismo, no porque yo sea muy de izquierda, soy socialista democrático, voté por Obrador, no por López Obrador. Pero al mismo tiempo, soy una persona que se da cuenta que López Obrador no salió como yo quería, o sea, me salió malo. Pero hay muchos socialistas democráticos que todavía me interesan. Hay uno que se llama Olaf Palme, ¿no? Fantástico, ¿no? Tienes a ciertos personajes democráticos que me parecen fundamentales para empujar. El problema es de que pues, López Obrador no es joven. O sea, lo que necesitamos es juventud, que entiende ¿por qué te estoy contando esto? Ya ni me acuerdo. Me estabas preguntando de McLuhan y terminé hablando de AMLO, perdón. Es que, pues, es más un sentimiento, ¿no? El sentimiento de que la visión mesiánica, ¿no? La visión mesiánica, en este caso AMLO, o Trump, o McLuhan, o incluso Buckminster Fuller, no es lo que nos va a ayudar. Eso no es lo que requiere este momento.
Este momento requiere de portavoces que tengan fragilidad, que tengan pluralidad, que sepan de su propia complicidad con aquello que denuncian. Este es el gran hito, el gran éxito de la deconstrucción, es la idea de que cuando tú criticas algo, de hecho lo estás potenciando. Entonces, ¿cómo hacerle para no meter la pata con el capitalismo? Al mismo tiempo que eres partícipe del capitalismo. Yo, por ejemplo, pues vivo con muchos lujos y vivo con privilegios y estoy consciente de la paradoja que es que por un lado yo tenga intereses sociales y que quiera que esto mejore y por otro lado, pues que me guste el champán y viajar. Entonces, por ahí tiene que ir por que todos seamos agentes de un cambio y de que le demos más poder a la juventud. Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra ahora a Verónica Peniel. No te escucho, Verónica, estás en mute. ¿Ahí me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Peniel. Estoy estudiando la carrera de arquitectura en interiores y mi pregunta es, en una trayectoria artística enfocada en el ámbito tecnológico, ¿cómo es la comunicación con las personas para hacer la instalación, programación y como todas esas ramas que se involucran como para crear ese proyecto que ya habían como pensado o diseñado como para materializarlo? ¿Y cómo es tu proceso de creación? Sí, pues depende de qué pieza, ¿no? Hay algunas piezas que hago con yo mismo, hay otras que hago con un programador, otras piezas necesitas de 12 personas y 2 años de desarrollo, ¿no? Entonces depende mucho. La mitad de mis obras vienen por un encargo. Por ejemplo, el curador Cuauhtémoc Medina en el Museo MOAC de México me dijo, Rafael, estamos ante el peor de los pronósticos de los casos de COVID en México y como artista y como curador tenemos que hacer algo para hacer visible, para dar caras a estos números que están llegando con COVID. Entonces él me dice eso y entonces yo pienso, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a una obra? Y además con la particularidad que tiene que ser online porque el museo está cerrado. Entonces, bueno, pues pienso, ok, vamos a hacer una máquina que use la metáfora del reloj de arena y el reloj se sale por una fuga y entonces va pintando los retratos y luego recupera la arenita. Entonces, el concepto viene antes de los materiales y luego me junto con mis desarrolladores para hacer posible lo que yo me imaginé. Ese es el 50% de las obras. El otro 50% es justamente el trabajar desde abajo para arriba. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los algoritmos. El algoritmo que mencioné con las volutas se llama Navier-Stokes. Y cuando yo aprendí el algoritmo Navier-Stokes, pues empezamos a trabajar desde abajo y se nos ocurrieron varias obras que podíamos hacer con ese algoritmo. Entonces, también es de abajo para arriba. Y luego con el tema de la comunicación, una cosa que sugiero mucho a los equipos es que tengan una autoría. Porque yo cuando empecé a trabajar, cuando salí de la universidad, yo me junté, hice un grupo que se llamaba Pomo Como y éramos 12 personas y todo era muy democrático y todos votábamos y pues la verdad nos divertíamos, pero el arte era una basura porque no tenía una idiosincrasia. O sea, la autoría es muy importante. Tienes que tener a alguien que tenga unas pesadillas y unas obsesiones y unos conocimientos y luego que esa persona sea él o la que decida cómo va a ser el desenlace de esa pieza. Y todos los otros colaboradores son eso, colaboradores. Por ejemplo, yo trabajé con el arquitecto Emilio López Galeacho en España y era su proyecto y yo nada más me encargaba de la visualización tridimensional de la pieza que él estaba imaginando. Pero seguimos su visión, no la mía. Entonces yo cuando hago estas obras intento que no sea de consenso. O sea, yo digo esto es lo que quiero y la gente me dice tal y tal y entonces junto los elementos para que yo no tenga que negociar y tener consensuado una finalidad. Entiendo que hay grupos que sí tienen esa comunicación, ¿no? Rax Media Collective, por ejemplo, o Forensic Architecture. Son grupos que tienen una capacidad, pues son gente muy civilizada que se pueden hablar y llegan a un buen resultado. A mí eso no me sirve. A mí me sirve que alguien tenga una visión y que esa visión no sabemos qué es lo que va a valer al final. Entonces tienes que lanzarte a la incertidumbre y tomar riesgos. Mientras que si lo negocias, se pierde todo el riesgo.
Gracias. Y una cosa más muy importante. Si tú vas a mi sitio web, lozano-hemer.com, vas a encontrar que cada pieza tiene unos créditos. Cada persona que participó tiene créditos. Y a mí me interesa mucho eso, porque creo que en el mundo de las artes escénicas eso lo han entendido desde hace mucho tiempo, que cada participante tiene que tener su participación registrada. En cambio, en el mundo del arte visual, seguimos en el siglo XIX, donde los artistas van como si ellos son los grandes creadores, se inspiran como si fueran, no sé, y se olvidan de sus asistentes. Eso es terrible. Eso es lo opuesto a lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la dignidad de mencionar y de trabajar con los nombres de la gente con la que trabajamos. Y otra cosa, nada más una cosa más. Mi estudio funciona totalmente en código abierto. ¿Eso qué significa? Que si tú eres un programador, si hay algún programador aquí, por favor, pónganse en contacto conmigo. Me interesa mucho, contrato a mucha gente. Nosotros lo que ofrecemos, no tenemos mucho dinero, pero lo que ofrecemos es que si tú como programador, que en realidad son arquitectos de ideas y de funciones, haces un diseño, nosotros eso lo usamos en la pieza y acto seguido lo ponemos para su libre distribución a través de GitHub, para que cualquier otro programador pueda agarrar tu código y hacer lo suyo y hacer su propia versión de nuestra obra de arte. Eso a mí me parece bien importante porque nosotros no estamos en el negocio de crear código, estamos en el negocio de crear experiencias y conexiones. Pero las obras, todas las obras que hacemos nosotros, las dejamos en forma gratuita en el GitHub. Y de hecho, déjenme compartir los links porque los cerré. ¿Hay programadores aquí? Bueno, debe de haber alguien, ¿no? Les enseño este último enlace. ¡Pum! Entonces, este es el GitHub donde puede encontrar todo el software que hace mi estudio. Fuera del reloj es la pieza del COVID, y On Pulse es una pieza nueva online de telepresencia en donde detectamos tus corazonadas usando la cámara de tu webcam y te metemos en un sistema de avatares tridimensionales donde puedes tener un chat. Ok, perdón, estoy hablando mucho. No, al contrario. Le cedo la palabra a Sebastián Novoa. Hola, buenas noches. Yo soy Sebastián Novoa, estudio arquitectura. Y mi pregunta va, bueno, al inicio de la conferencia se le presentó como artista de la luz. Y es algo que yo nunca me hubiera imaginado. Claro que usa mucho la luz como herramienta. Pero mi pregunta va hacia cuál es la postura activa como artista. Desde el punto de vista de que la sociedad se está centrando con la evolución de las pantallas y todo lo que tenemos en los celulares, las computadoras, todo el arte, toda la información se transmite a través de la vista. Y yo veo que en su obra, aunque se dirige en gran parte a la vista, se enfoca a todos los sentidos, es envolvente. Si no hay sonido, hay olores, hay temperatura. Entonces me gustaría saber cuál es el punto de vista activo como artista, si esto es intención o es resultante del proyecto. Claro, yo me categorizo como... me acabo de contar un chiste, ¿cómo sería en español? Espérense. No va a funcionar, perdón. Si me acuerdo en español se los cuento, pero sí. Yo me defino como un artista con déficit de atención. O sea, yo tengo ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. En cuanto hacemos algo muy bien en el estudio, nos movemos a otra cosa. El mercado lo que quiere que hagas es que tengas un lenguaje que es puro y que sea nada más tuyo. A mí eso no me interesa en lo más mínimo. A mí me interesan los artistas que un día ves una obra de ellos y no sabes que ese fue el que lo hizo. Porque así crecí yo crecí con este problema de déficit de atención. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que sí trabajo mucho la luz, pero sí trabajo también el sonido y la sensación áptica, trabajo la respiración, etc. Me gusta mucho hablar sobre la luz, sobre todo para subrayar cómo los trabajos que hago de luz son diferentes a los de otros artistas de la luz. Cuando pensamos en los artistas de la luz, pensamos, por ejemplo, pensamos en Dan Flavin
o pensamos, por ejemplo, en Irwin, o pensamos en Turrell, o pensamos en Latinoamérica, pensamos en Košice, o pensamos en Le Parc, o en Palatnik. Bueno, el caso es que muchos de los artistas de la luz anteriores a mí tenían una visión de la luz como algo puro, algo espiritual. Por ejemplo, Turrell es de hecho un cuaquero, ¿no? Él lo que dice es que tenemos que buscar la luz interior de nosotros. Y eso a mí me encanta Turrell, me parece un enorme artista. Pero como artista, mi reflexión con la luz es otra. Yo, por ejemplo, me interesa la luz de la interrogación, la luz de la policía, la luz de los helicópteros buscando a migrantes en México, la luz violenta, la luz que te ciega. Entonces, esta es una luz diferente a la que se usa en otros tipos de artistas. Y por otro lado, está esa parte violenta. Y la otra luz que me interesa mucho es mis papás eran dueños de discotecas, de antros en la Ciudad de México. Y yo crecí con luces de discoteca, con estrobos, con esferas de discoteca, etcétera. Y para mí la luz de la desorientación, la luz que te esconde, la luz donde puedes ir a un club, puedes ir a un antro y ser alguien que no eres, la libertad de ser otro. Eso me encanta, la luz que te esconde, en lugar de la luz que te ilumina y que te analiza. Entonces hay estos dos juegos, el juego de esta luz, de la luz del antro nocturno y de la luz de la violencia, de la vigilancia policial. Entre esas dos me muevo. ¿Y qué más? Pues nada, o sea, pero sí, o sea, como dices tú, sin luz no hay arte visual. O sea, la luz es parte fundamental de todas las artes, ¿no? De todas las artes visuales. Muchísimas gracias, Rafael. Ya no nos queda tiempo, tenemos otras muchas preguntas que se quedan pendientes, pero ha sido una extraordinaria conversación y una extraordinaria plática. Y según la tradición de la cátedra, ahora le cedo la palabra al doctor Rosas, quien hará el cierre de la sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de veras. Gracias, querido Rafael. Una plática extraordinaria, muy interesante, que refleja, sin duda alguna, en un corto tiempo, la trayectoria y todo lo creativo que eres, ¿no? Ha sido interesantísimo desde mi punto de vista. Gracias. Un comentario muy breve, porque ha sido tan interesante la plática que no quiero desviar la atención de nadie con otro tema. Pero quisiera yo comentar, sobre todo con los alumnos, dos temas. Hay dos ejes que todos los que te han precedido en la cátedra han hablado. La interdisciplina, todos. Enrique Norten, Jan Hendricks, Arturo Márquez, todos, Graciela Iturbide, han hablado de la interdisciplina. Luis de Tavira hace 8 días. Y segundo, todos, o casi todos, tienen la parte de vocación social, que yo creo que es un componente fundamental de ustedes, de los artistas que tienen una trayectoria más amplia, porque tú bien lo sabes que hay artistas que se concentran en su propia creación y que no se involucran con los problemas sociales, con los problemas políticos. Pero cuando se logra el equilibrio entre la creación artística con vocación social, con vocación política, como eres tú, y muchos de los que están precediendo en esta cátedra, yo creo que es una reflexión que para los alumnos es muy importante. La interdisciplina y la vocación social. Yo creo que las carreras de todos ustedes ha sido a partir de eso. Y yo, en el caso particular tuyo, la vocación social también se da por la participación del público. Después de escucharte nos damos cuenta que en gran parte tu creación artística se da porque te interesa la participación de la gente. Si no, probablemente no se daría como se da. Es decir, es el involucramiento de las personas, sus sentimientos, sus motivaciones, su razón, lo que en gran parte mueve tu creación artística, que me parece absolutamente fantástico. Nos encantaría que a futuro la Universidad de las Américas Puebla tiene un espacio museístico en el centro histórico, que es un edificio de estos franceses que se importaban como el Museo del Estanquillo de Monsiváis y se armaban. Es un espacio muy bonito y ojalá a futuro podamos tener tu obra en la Capilla del Arte. Sería fantástico. Qué ganas. Sí, muchas gracias. Ojalá que pueda acompañarlos.
Y luego, después de una conferencia como esta, podríamos irnos a tomar algo, que es algo que yo extraño muchísimo de esto, ¿no? De poder hablar con la gente uno a uno. Ahora esto se apaga y ya me pongo a ver una serie en Netflix. Eso no es un desenlace bueno para una velada tan linda como la que tuvimos. Pues no, pues les agradezco mucho su invitación, de veras. Es un honor. Gracias, querido Rafael. Gracias. Un gusto volverte a ver. Gracias. Gracias. Hasta luego. Artes UTLAB. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, agradecemos a todos su presencia y les deseamos una excelente noche.